Bien, joven, retomando la idea, vamos al punto número, a ver, la letra H, que es un tema que nosotros de una otra manera tenemos que necesariamente conocer. La realidad de nuestras vidas brinda una mayor atención al punto que vamos a ver ahora, que no es menor. El título de esto dice la sexualidad como una dimensión que involucra a mujeres y hombres como seres integrales, conceptos de sexo, sexualidad, género e identidad de género. Sobre la parte sexual, obviamente que es algo que nosotros debemos atender. Hoy por hoy en la educación se nos pide, se nos exige, obviamente, y en el plan de estudio que teníamos hasta el año pasado, se veían estos temas en la clase de psicología. Vale decir, hay que tratar este tema. Es un tema que no es solamente también parte de la educación estructurada, vale decir que esto se deba enseñar en los colegios. No, este es un tema que de una u otra manera nos involucra a cada uno de nosotros como persona, porque en nuestro entorno hay hombres y hay mujeres, y hay hombres que a lo mejor no quieren ese título y se van hacia otro lado, y hay mujeres que no se sienten contentas con su género y se cambian a otro. Y eso ha hecho de que de una u otra manera haya una política de cambio. El tema de la sexualidad por muchos años fue un tema tabú, un tema que solamente se hablaba en grandes esferas y que no era menester hablar. E inclusive, ustedes a lo mejor se van a reír de esto, pero el día anterior al casamiento, la mamá se acercaba a la hija y le indicaba lo que iba a pasar en la noche de bodas, lo que tenía que hacer y cómo hacerlo. Obviamente que esa idea que es muy antiquísima, pero se daba, hoy en día no. Hoy en día hay una mayor libertad con respecto a lo que es la aplicabilidad o la relación más que nada coital entre las personas. Para ello entonces tenemos que hablar claramente de qué se trata esto de la sexualidad y todos los temas que a continuación vamos a tratar. Tener un conocimiento de la sexualidad nos hace ser mejores personas. Primero porque así entendemos nuestra elección que nosotros hemos tenido, no elección biológica, sino a lo mejor una elección psicológica del mismo, el bienestar que nosotros podemos manifestar con nuestro sexo y también conocer a los demás. Y cuando uno conoce, obviamente se da cuenta de que hay otras personas que tienen otras características distintas a nosotros. Y ahí viene el respeto. De ahí que entonces se hace necesario conocer estos conceptos, tener en el tapete siempre la idea de tener una claridad con respecto a lo que es la sexualidad para no equivocarnos. Nosotros los chilenos somos muy sexistas y todo lo relacionamos con la parte sexual o coital. ¿Ah? Los chistes en doble sentido y cualquier cosa que uno dice una palabra, tienen interpretaciones. Si uno dice en cuatro es un número, pero ya las personas le ponen, qué sé yo, que es una posición, es una postura, y que, etcétera, etcétera. Entonces, repito, fuera de los chistes que se puedan hacer, tenemos que necesariamente acudir a lo que es la significación de cada uno de estos elementos. Primero, tenemos que tener bien claro que la sexualidad es la globalidad. La sexualidad es el todo en nosotros. Y de la sexualidad aparecen todos los demás elementos que nosotros vamos a nombrar. La sexualidad en este caso es lo que nosotros somos, desde el día en que nosotros nacemos hasta que vamos a morir. Nuestra sexualidad influye en nuestra personalidad y en nuestra forma en que nosotros nos expresamos frente como seres sexuales. Vale decir, nosotros actuamos de una manera de acuerdo a nuestra tipología y en esta parte de género. Entonces, ¿qué implica la sexualidad? Implica nuestro cuerpo, nuestra anatomía sexual y reproductiva. ¿Qué también implica la sexualidad? Nuestro sexo biológico. El sexo biológico siempre va a determinar que una persona es masculino o femenino, o también intersexual. Cuando nosotros hablamos de intersexual son aquellas personas que nacen, desgraciadamente, con una dualidad de genitales. Y generalmente los genitales son como el que manda si eso no es hombre o es mujer.
Y efectivamente los médicos a temprana edad muchas veces eligen, dicen, mira, este tiene, hay siempre hay uno que está más desarrollado que el otro y optan por cortar uno o eliminar otro. Pero ¿qué pasa? De que eso con el tiempo se ha dado cuenta la medicina, menos mal, que es un procedimiento erróneo. Se debiera hacer esto ya cuando la persona tiene aproximadamente unos 14, 13, 14 años, cuando está en la pubertad, cuando ya la persona tiene bien reconocido lo que quiere ser. Entonces, en ese tiempo, una persona que no se encuentra en disposición, vale decir, de un sexo biológico que tiene, pero él ya tiene una mentalidad contraria, puede perfectamente hacerse el cambio para que pueda seguir su vida en forma normal. Muchos casos han habido en Chile y por eso hay normas hoy en día que se están aplicando, eh, que pensaban de que iba a ser un niño, pero en la postre era una niña la que estaba allí. O una niña, qué sé yo, que dije, no, si este ya es hombre, y no, era mujer, o al revés. Vale decir, hay que tener cuidado con aquello. También en esto de la sexualidad se habla de nuestro género. Y ahí obviamente volvemos a hablar que se habla de niño, mujer, hombre o transgénero. ¿No? El transgénero obviamente de que son aquellas personas que efectivamente no teniendo ya un sexo con respecto a su pensar, obviamente que pasarían a ser en este caso la homosexualidad y el lesbianismo. Pero repito, eso es solamente el género, ¿ah? Que uno opta, fuera de ser la parte biológica, también está la psicológica. También está la identidad de género, ¿vale? Es decir, cómo nos sentimos nosotros con respecto al sexo que tenemos. Lo lógico sería atenernos a lo que tenemos, respetarnos y actuar de acuerdo a ese sexo, ¿eh? De acuerdo a esa orientación que nosotros tenemos. Y la orientación normal se da en el proceder nuestro. Y aquí se nos dan tres elementos con los cuales las personas funcionan o cómo funcionan las personas. Están los heterosexual. Aquí estamos hablando ya de la relación coital, la relación ya carnal, si es un poco más atrevido a decirlo. Están los heterosexuales. ¿Quiénes son los heterosexuales? Todos nosotros. Lo normal, es como, perdone la palabra que diga yo normal sin considerar que lo otro es anormal, sino que lo más común, más bien dicho, lo común, es que todos somos heterosexuales. Vale decir, tengo una relación con la mujer y la mujer tiene una relación con el hombre. Eso es heterosexual. Nada más. También aparecen ahora los homosexuales. Los homosexuales tienen relación, y obviamente eso es por una parte satisfactoria, con personas del mismo sexo. Vale decir, en este caso, el hombre con el hombre y mujer con mujer. No es como nosotros que solamente el hombre con la mujer y nada más, sino que ahí son con el mismo sexo. Y están los llamados bisexual. También hay personas que gustan por su manera de ser o una actividad psicológica, lo hacen indistintamente con hombres y mujeres. Pueden actuar de las dos formas, por eso se habla de bisexual. Lo lógico son los heterosexuales, ¿no? Es decir, lo lógico es que un hombre tenga una mujer y la mujer un hombre. Ahora, si dos hombres se juntan y se quieren y se aman, se les denomina en este caso homosexuales o lesbianos. Pero eso no deja de ser como persona su capacidad de reaccionar. Cada uno, de una otra manera, tiene que aceptar lo que el otro quiere ser. Ahí yo no puedo imponerme, no puedo castigarlo, no puedo señalarlo con el dedo. Hoy por hoy hay una serie de normas, reglas y leyes que nos rigen con respecto a personas que han adquirido otra condición distinta a la que de una otra manera ellos tienen, ¿ah? Ya sea en su papel de nacimiento o que tienen como pensamiento. La verdad las cosas de acá hay que respetar, por eso el estallido social también mostró esta suerte de empoderarse, en este caso a las feministas, de ver que si las mujeres distintos a los hombres, que tenemos los mismos derechos. Es decir, eso es parte de la sexualidad,
es ver a la persona, aceptar a la persona como uno es. Yo les cuento a ustedes, toda vez que paso esta materia en los cursos que se ve esta materia, cómo uno ha cambiado. Yo les puedo contar como ejemplo, y el ejemplo más vívido que tengo, y es para que ustedes se den cuenta cómo ha cambiado el asunto. En el año 1982, me recuerdo la fecha por cuando ingresé a trabajar, el plan de estudio indicaba que teníamos nosotros que hablar dentro de lo que era la temática de la personalidad, los desórdenes de la personalidad. Vale decir, había una parte de la materia en que se hablaba ya no de la personalidad normal, sino que de la personalidad anormal, ¿eh? Desórdenes, es decir, desórdenes, es decir, que está equívoco, desórdenes de la personalidad. ¿Y cuáles eran los desórdenes que en ese tiempo se consideraban como equívocos? La delincuencia, el alcoholismo, la drogadicción y también en este caso se hablaba de la parte genérica, vale decir, el lesbianismo y la homosexualidad. Eso eran temas de que una persona estaba mal de la cabeza. Es por ello entonces de que se indicaba a viva voz que toda persona que manifestara un sexo distinto al que presenta su parte corpórea estaba equivocado, estaba mal, debía ser tratado, llamémoslo así. Y eso duró por muchos años, eso venía desde el ocultamiento de los sentimientos que tenía una persona, porque si mostraba sus sentimientos, obviamente que la gente lo iba a atacar, que era mal visto, mal mirado. Y clínicamente se consideraba que estaban equívocos en su parte mental. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Puedo yo decir que una persona homosexual o lesbiana está mal de la cabeza? ¿Qué pasaría si yo digo esto? Y yo en mi tiempo, cuando hablaba, repito, el año 82, tenía que empoderarme de lo que había. Y decíamos, eso era normal. Pero hoy en día ya no es anormal. Es algo como normal que una persona pueda optar por lo que ella quiere. Entonces han cambiado los tiempos, han cambiado las políticas. Y ahí vemos que la parte generacional también tiene harto de culpa, porque la mayoría de las personas mayores, y no hablo de mi generación, pero de las generaciones mías, de mis abuelos, por llamarlo así, ellos eran pero puritanos 100%, no aceptaban que un abuelito vea que dos niñas se están besando, es como el pecado más grande del mundo, porque no entiende, porque él fue educado, él fue instruido en que aquello era malo. Hoy por hoy hay leyes, menos mal, que cuidan a este tipo de personas y que no se les puede cometer delito contra ella por su manera de ser. Pero todavía ustedes pueden ver que hay grupos racistas, hay grupos, qué sé yo, los neonazis a lo mejor, que tienden a desvalorar ya a una persona por su imagen. Lo que le pasó a Daniel Zamudio, joven que fue atacado y obviamente brutalmente por su condición homosexual. Esas cosas no deben pasar. Entonces se sacó una ley, que es la ley Zamudio, en donde se va a castigar, pero de una manera bastante enérgica, a todas aquellas personas que cometen actos en contra de personas con una condición como la que tenía en este caso el joven Zamudio. Para que vean ustedes cómo las cosas van cambiando. Pero repito, tanto a nivel país como a nivel internacional, todavía hay ese dejo de ver en menos a otra persona por su condición o su elección, más bien dicho, ¿no? Eh, con el pasar del tiempo, lógicamente, esto va a ir cambiando y vamos a ir aceptando como lo estamos haciendo ahora. Entonces, repito, la identidad de género vendría siendo la sensación de comodidad que tenemos nosotros con nuestro género. Las orientaciones sexuales, nuestros impulsos sexuales. También tenemos que nosotros tener una capacidad de que nuestros impulsos también se lleven a cabo, pero adecuadamente, no como los animales. Los animales tienen un comportamiento distinto. Cuando la hembra está en celo, acepta obviamente a los machos para poder procrear. En el caso de los seres humanos actuamos de distinta manera. ¿Qué pasa con aquellas personas que gustan de hacer mucho tener relaciones coitales? También tenemos que respetar al otro, si quiere también. Es decir, esto es como un mutuo acuerdo. No es llegar y hacerlo así porque hay que hacerlo por deporte.
sino que ya las cosas se tienen que hacer de una otra manera mucho más calmada, más pensada, para que los dos tengan una satisfacción. Es como aquel señor que llega curadito a la casa, se acuesta y ya tiene relaciones con la señora y ni se acuerda lo que hizo. Claro, la señora puede quedar inclusive hasta insatisfecha porque efectivamente no se hizo bajo su consentimiento, la señora a lo mejor estaba cansada, no hubo una conversación. Hay tantos detalles que muchas veces estas cosas que nosotros no sabemos o que no le ponemos atención perjudican la relación que podemos tener con el otro. También nos habla acá que cómo experimentamos nosotros nuestra sexualidad. Es lógico, en primera instancia, nuestra imagen corporal. Nuestro cuerpo nos dice si somos, en este caso, los géneros que siempre se habían utilizado, hombre y mujer. Ahora, también nuestros deseos, pensamientos, las fantasías que podemos tener también son parte de la experiencia de la sexualidad. También nuestros valores y actitudes, como hablaba yo hoy en día, es decir, que se está tratando el tema. También nuestras conductas sexuales, está todo allí. ¿Ah? Repito, nuestra biología, ¿ah? Es decir, la sexualidad está comprometida con la biología, nuestra vida emocional, la vida familiar, nuestra cultura y posición cultural, y nuestra educación y experiencia ética, religiosa y espiritual. Como ven, jóvenes, este tema tiene que ser tratado, conversado, pero con alturas de mira, no de manera maliciosa, no de manera, qué sé yo, ruptura, decir una ruptura y decir, no, esto no se habla porque esto es, no puedo hablar con. No, tenemos que ver una cosa que se está dando en el mundo entero. Esto no es parte de un grupo nomás. Hay humanidad, hay sectores más radicales y otros más benevolentes, pero tenemos que llegar a un consenso, tenemos que aceptar al otro tal como es. Así como nos gustan que me acepten a mí como soy, yo también tengo que aceptar a los demás, sin subirlo ni bajarlo de grado por su condición de elección que ha hecho, más que nada. Por lo tanto, tenemos acá que tener como un respeto. De ahí entonces que para culminar y redondear todo esto, algo que yo lo he dicho ya, la sexualidad en lo general, todo, pero en cambio el sexo es parte de la sexualidad. Generalmente cuando uno habla de sexo, generalmente si ustedes se ponen a entender o a pensar, generalmente está abordado ¿a qué? Al genital. No, si la manera de vestirnos también es parte de la sexualidad. Y el vestir no tiene nada que ver con los genitales. El comer, el andar, el reaccionar o nuestro comportamiento tampoco debiera ser parte de la parte genital, sino que uno puede tener distintos comportamientos. Pero generalmente nosotros creemos que la parte sexual, cuando se habla de la sexualidad, estamos hablando de los genitales. No, no, no. Eso está mal. Hay que, de una otra manera, cambiarlo. Dice acá, como finalización de este punto, dice, aun cuando vivimos como seres sexuales, es normal tener muchas dudas acerca del sexo y la sexualidad. Y esto es bueno, porque cuando más sabemos sobre el sexo y la sexualidad, seremos más capaces de ocuparnos mejor de nuestras vidas sociales y salud sexual. Se dan cuenta de que es algo que nosotros debemos hacer, no hacerle el quite. Desgraciadamente a veces papás que vienen con tradiciones no hablan de sexualidad con sus hijos. Tienen que hablar de lo que significa la masturbación, de lo que significa, qué sé yo, el experimentar, qué sé yo, un coito. ¿Para qué? Para que el niño esté informado. Muchos adolescentes que conozco han quedado embarazados porque nadie les dijo lo que pasaba. Y no es que uno diga, que cómo no va a saber. Porque en la casa no se les hablaba de eso. O cuando se habla del tema, la persona no tiene idea de lo que se está hablando. Y se cohíben porque piensan que es algo cochino, sucio. No, como las cosas que están hablando. Uno tiene que hablarla. ¿Ah? Entonces, repito, desde chiquitito, menos mal que hoy en día a los pequeños se les está enseñando lo que es la parte sexual, la parte genital, pero que eso no sea solamente lo que nosotros consideramos como la sexualidad. Esa es parte de la sexualidad. Entonces, la sexualidad es cómo nos vestimos, cómo nos sentimos, cómo actuamos, etcétera, etcétera. Son dos temas que uno está supeditado al otro. ¿Ah? El sexo
está supeditado a la sexualidad. La sexualidad es en general. Ojalá que este, como baño de cultura, sea aceptado por todos porque realmente se debe hablar, pero no en chiste ni tampoco más haciendo malas interpretaciones, porque también eso nos incomoda o también eso desvirtúa, ¿ya? Es como decir, el aparato genital masculino se denomina pene y el del femenino vagina. Y eso nosotros debiéramos usar siempre. Pero ¿cuántos nombres tiene el pene? ¿Cuántos nombres le ponemos a la vagina? Que son palabras a veces peyorativas, son denigrantes, son chistosas, pero la verdad es las cosas de que ahí estamos como desvirtuando el tema, ¿no? Tenemos que necesariamente nosotros hablar con lo que es lo lógico, ¿ah? No con la parte folclórica, ¿ah? Lo folclórico dejémoslo para cuando estamos solitos, cuando estamos en un grupo pequeño, pero que eso no sea un pensar hacia las demás comunidades. Partamos con el penúltimo tema ya que abarca esta primera parte, que como ven ustedes es solamente de información, de acomodación de pensamientos, de tratar de entender cómo son las personas. Vamos a ir viendo lo que significa este tema que es muy importante, que es la llamada autoestima. Y ahí vamos a hablar un poquito acerca de los factores que favorecen o también que dificultan una autoestima. ¿Cuál es la definición que nosotros podemos llamar de autoestima? La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos y evaluaciones y sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. En resumen, es la percepción, es lo que yo voy a ver y voy a evaluar de mí mismo, ¿ah? Es decir, que yo me voy a evaluar. Esa es la autoestima. Ya lo veíamos en el segundo punto de esta guía, lo que decía en este caso el señor Maslow, cuando hablaba de esta pirámide, en el punto, en esta pirámide que veíamos, en el punto, se los digo de inmediato, para que más o menos todos manejen la misma idea. En esta pirámide, lo que nosotros tenemos que ver en uno de sus puntos, aparece, qué sé yo, el autorreconocimiento, ¿ya? Es decir, que nosotros tenemos que reconocernos también, valorarnos, ser útiles, en la medida que a nosotros se nos valore. Primero, tenemos que darnos nosotros plusvalía, es decir, yo valgo, y también tengo que ver que el resto me evalúe, ¿ah? Y que ojalá me estime como soy yo. Cuando se dan estas situaciones de autoestima, la persona puede funcionar adecuadamente porque eso le da como una garantía de ser seguro. En cambio, una persona que no tiene autoestima no está seguro de lo que hace y se aísla, ¿no? La verdad es las cosas de que nosotros tenemos que aceptar que efectivamente hay personas distintas a nosotros. Ahora bien, todo ser humano, y aquí es un punto que es irreflexible, dice, está en negrita en la guía, dice, todo ser humano, sin excepción, vale decir que aquí no estamos hablando de uno, sino que de todos, por el mero hecho de serlo, por el hecho de ser humano, es digno de respeto incondicional de los demás y de sí mismo. Merece estimarse a sí mismo y que se le estime. Es como un derecho, por eso se hablaba como una necesidad. Yo siento que se me tiene que valorar lo que soy yo. ¿Cuántas veces suele suceder que yo soy como un trabajador más? ¿Qué pasa si en mi empresa o donde yo trabajo el que manda, en este caso el jefe, me dice usted tiene que hacer esto y le voy a pagar tanto, y punto? Y yo hago mi trabajo y me reta cuando me equivoco y nada más. Pero no me da esa confianza, no me evalúa. Y no me dice, mire, lo que está haciendo usted está bien, le agradezco que ha hecho un buen trabajo. Hay empresarios que son distintos y que a lo mejor dicen, ya mire, usted es un buen trabajador, yo veo que usted siempre trabaja, cumple las tareas que se le encomiendan, cero drama, le voy a subir el sueldo. ¿Cómo se siente la persona? La persona se siente bien y con ganas de seguir haciéndolo. Y mejor todavía porque su actuar va en beneficio de sí mismo, vale decir, hablemos de la parte económica, me van a subir unas luquitas,
me van a subir el sueldo por hacer bien el trabajo. Pero si yo me desangro trabajando y haciendo las cosas bien y nunca se me dice que lo que hice está bien o me dan las gracias por ello, como que de repente uno dice, bueno, pucha, pucha, ¿para qué sigo haciendo si nadie me reconoce? No es como lo lógico. Entonces de aquí, obviamente, se necesita que nosotros valoremos a las demás personas y hay que decirles. Y obviamente hay que decirles lo bueno y lo malo. La autoestima va desde que uno conoce lo que está mal y reconoce lo que está bien. Y obviamente que nosotros como seres normales y pensantes vamos a elegir siempre el lado correcto. Es bueno que se me indique lo equívoco que estoy, para yo no equivocarme nuevamente. Y también es bueno que se me diga que lo que estoy haciendo está bien. La empresa, sí, a veces lo veo yo solamente como cartel. Si ustedes han visto el empleado del mes, ¿ya? Ahí ponen, qué sé yo, la foto de una persona que es el mejor empleado. Esa persona, ¿cómo se siente? Se siente bien porque está siendo valorado, porque hizo su trabajo, ayuda a los demás, es solidario, tiene una serie de valores positivos y se le reconoce. Claro, puede ser la envidia de muchos, pero efectivamente su proceder lo llevó a eso. Y la persona esa va a seguir haciendo lo que está haciendo y mejor, porque se le está reconociendo. Pero si en una empresa no se reconoce a nadie, ténganlo por seguro que es una empresa que no va a funcionar adecuadamente, porque todos van a estar como molestos. ¿Molestos por qué? Porque jamás se les ha dicho que lo hicieron bien. Es como uno cuando es papá, tiene que siempre alentar a los niños, a sus hijos, a que salgan adelante. Si el niño llega a la casa y le dice, papá, papá, me saqué un 7 en matemática, ¿qué espera el niño? Que el papá lo felicite. Pero si el papá le dice, es tu deber, para eso te mando a estudiar, ¿el niño va a tener ganas de sacarse 7? No. Pero si el papá le dice, qué bien, hijo, me gusta que tenga esa nota, te voy a premiar, también no se trata de que el niño va a estudiar por un premio, pero le da la posibilidad de que el niño diga, mira lo que hice, me felicitaron, tuve premio, o a lo mejor estaban todos contentos, voy a repetirlo. Y el niño hace las cosas que le gustan y que el resto las acepta. Vean ustedes la actitud para que vean esto que es muy simple. Un niñito cuando hace una gracia en la casa, estamos hablando de menores de edad, hacen algo y todo, ah, mira lo que hizo, qué bonito. ¿Qué hace el niño? ¿Se dan cuenta? ¿Qué hace? Vuelve a hacer lo mismo. Claro que a veces el niño se pasa y pasa haciéndolo todo el día, porque haciéndolo él sabe que el resto está contento. ¿Cierto? Uno tiene que también decirle por un momento, sí, está bien, pero que no todo el día sea eso. Es como cuando el niño dice por primera vez un garabato, y lo dice mal inclusive. Y los papás, lamentablemente, decimos, ah, mira que lo que dijo, ah, qué bonito, qué sé yo, y se ríen. Y el niño sigue diciendo disparate, sigue diciendo disparate. Y a lo mejor lo dejamos como parte de la familia. Pero ¿qué pasa cuando ese niño llega al colegio y dice garabatos? Se le reta, se le sanciona. Y ahí quedamos como chaleco de mono. Y el niño también queda como, bueno, ¿y por qué si en mi casa me felicitan y acá me retan? ¿Cuál es lo bueno y cuál es lo malo? Vale decir, cuando veamos la segunda unidad, eso también es importante. Saber, ¿ah?, si nuestro proceder está bien o está mal. Y la verdad es las cosas de que esto de la autoestima es parte importante. Ojalá que a todos se nos reconociera lo que somos. ¿Para qué? Para que tengamos siempre esa fe en que somos personas que podemos llegar muy lejos. ¿Cuáles son los aspectos positivos de ser una persona con autoestima? Una persona con autoestima, acá en la guía lo pongo yo, es una persona que, que actúa de acuerdo a su criterio, ¿ya? Sin sentirse culpable, sin sentirse mal por lo que está haciendo, sino que se siente feliz, se siente segura de hacerlo. No pierde el tiempo preocupándose en lo que pasó, sino que siempre lo hace pensando en el futuro, pero viviendo a concho su presente. Vale decir, es una persona que está confiada, una persona que hace las cosas como debiera hacer, ¿ya? También no pierde tiempo preocupándose por lo que
le diga el resto, sino que él, de una u otra manera, él sabe que su proceder está adecuadamente, confía plenamente en su capacidad. Son personas que hacen las cosas porque saben que se están haciendo bien. Esa es una persona con una autoestima buena, normal. ¿Qué pasa con aquellos que tienen una autoestima baja? No dejan de ser personas, obviamente, pero ya como que ellos mismos se rebajan a un nivel. Son autocríticos, rigoristas, siempre están como insatisfechos por lo que hacen. No, parece que lo que hice no estaba bien, no, parece que... O simplemente son son muy asiduos a la crítica. Ellos mismos se critican. No, si yo no soy, yo soy malo, no, si esto yo no lo puedo, no, si jamás voy a lograr, no, por más que me ayuden, no, yo no puedo. Como que él mismo se va autolimitando. ¿Ah? Indecisión crítica, es decir, nunca se decide, ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? Es decir, no, jamás él tiene esa posibilidad de decir, yo digo esto por tal y tal cosa, sino que lo digo, no lo digo, mejor me quedo callado, después. Esa es una persona con bajo autoestima. También el exceso por complacer a los demás. Uno de los ejemplos que siempre uno ha visto en televisión de este tipo de personas es el famoso Espinita, el que salía en Happening con Ja. El Espinita siempre detrás del jefe, adulándolo y diciéndole jefecito, que aquí, que allá, todo, porque se siente inseguro. Él no es capaz de decir en mi trabajo, sino que siempre tratando de adular a los que están a su alrededor, como que él no vale nada y que el que vale es el jefe. La verdad es la cosa de que eso es una autoestima baja. Ojalá que todos nos hagamos valer. ¿Ah? Esa es una de las cosas, uno vale por lo que es y afírmense en ello, porque así ustedes van a ganar seguridad y van a ver que el resto también los va a aceptar de la manera en que ustedes se comportan. Si lo ven indeciso, van a jugar con ustedes. Si lo ven que no realmente no tienen una buena postura, también se van a reír de ustedes. Por ende, ustedes tienen que de una otra manera cambiar a veces esa mentalidad. Bien, vamos a ver el siguiente punto, que es más que nada una como condición de las personas, que su inicio no está dentro de lo que es la psicología, no es parte del proceder psicológico, sino que es una agregación que se hizo a la parte psicológica. Y vamos a hablar en este caso de lo que es la resiliencia, una palabra que hoy en día se utiliza muchísimo. La resiliencia, características de una persona resiliente. Para entender esto de lo que es la parte de resiliencia, hagamos un poquito de historia. La historia nos cuenta que el hombre siempre trató de buscar metales y elaborar metales, metales que sean muy buenos. ¿Qué es lo que pasó? Que los primeros metales que se conocieron o con los cuales se experimentaron eran como muy endebles, muy frágiles. Entonces ellos decían, pero yo quiero tener un metal que sea más fuerte. Entonces empezaron a juntar metales con otros metales con el fin de hacerlo más duro, más firme, más fuerte. Y fue así como de tanta experimentación se llegó a lo mejor a un tipo de acero o un tipo de metal que podríamos decir cumplía con las expectativas de ser duradero, firme, bueno. Y ahí se habló de la resiliencia de los metales. La resiliencia era la dureza, la fortaleza de un metal para aguantar las exigencias a las cuales era sometido. Por lo tanto, esa como fortaleza, dureza del metal se extrapoló, vale decir, se llevó esa condición ¿a qué? Al ser humano. Y ahí se habla de quién. ¿Quién es una persona resiliente? Se supone que una persona resiliente es aquella que, veamos la definición para que ustedes vean qué es lo que se está hablando. La resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad saliendo fortalecido y alcanzando un estado de excelencia profesional y personal. Desde la neurociencia se considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Esto les permite una sensación de control frente a los acontecimientos y mayor capacidad para afrontar restos o retos, vale decir, nuevas acciones.
Esa es una persona resiliente, la que es capaz de salir adelante cuando se tiene un problema, cuando se tiene un conflicto. Generalmente se habla de las personas resilientes cuando han habido desgracias, en las cuales las personas, fuera de haber sufrido muchísimo, son capaces de salir adelante. Uno de los ejemplos que yo pongo acá, que ustedes a lo mejor también lo vieron, fue cuando ocurrió el tsunami en Coquimbo. Mostraban una imagen de un señor que el agua, es decir, producto del tsunami, el agua entró por la puerta de la sala y salió por el patio y no dejó nada. Perdió toda lo que era la casa de este señor. Y ahí el que entrevistaba le preguntó qué iba a hacer, ¿ah? Ahora que no tenía nada. Entonces la persona dijo, bueno, mañana voy a salir a trabajar para rehacer mi casa. Esa respuesta obviamente como que era como lógico, decir, si ahora no tengo nada, tengo que trabajar para hacer, para volver a hacer mi casa, para tener lo que tenía antes. Pero el comentarista, en este caso, la persona que estaba haciéndole la entrevista, le digo, ¿cuántos años tiene usted? Y la persona le dijo, tengo 89 años. Imagínense una persona con 89 años de haber perdido todo lo que él juntó durante su vida. ¿Cuál es el pensamiento que tiene? Un pensamiento derrotista, un pensamiento de amargura, de echarse a morir porque ya no tiene nada. No, él, voy a salir adelante, mañana voy a trabajar. Una persona de 89 años que diga eso, yo me saco el sombrero, la verdad de las cosas, porque ya no va a tener tiempo para hacerlo, pero él tiene esa condición, vale decir, se sobrepone a toda la dificultad por la cual está pasando. Eso es lo que se llama resiliencia, una persona que es capaz de salir adelante. También entrevistaron a otras personas que lloraban porque se murió el perrito, porque el auto se le anegó, porque el jardín que tenían se lo perdieron, pero son cosas banales. Ay, preocupados por ello. En cambio, este señor tiene una visión distinta, es decir, yo voy a salir adelante. Y es la idea que nosotros los educadores queremos para todos ustedes. Ojalá todos seamos personas resilientes. Vale decir que tengamos la capacidad psicológica de que a pesar de que estamos muy mal en un momento dado, vamos a salir adelante. Que siempre, así como se habla en la jerga espiritual, siempre al final del túnel hay una pequeña luz. Siempre. No hay que decir, no, esto ya no puede ser, no, sino que siempre uno tiene que ver el lado positivo y vamos a salir adelante. Cuando veamos los aportes que hizo Víctor Frank a la psicología, vamos a ver cuál es importante esto de la resiliencia, esta actitud que uno tiene frente a la adversidad, que uno no debe quedarse ahí llorando, como se dice, no vale de nada llorar por los huevos quebrados, sino que tenemos que necesariamente eh, decir, bueno, hacemos otra cosa. No, no, ¿para qué vamos a problematizar? Entonces, repito, ¿quiénes son las personas para finalizar esto? Que tienen estas características de resiliente. Las personas positivas y con sentido de humor. Les gusta disfrutar de las relaciones humanas, son sociables, se convive fácilmente con ellos. Se muestran asertivos a la hora de comunicarse, presentan un adecuado control de los impulsos y de sus emociones en general, es decir, no se dejan gobernar por las emociones. Son personas que siempre tienen esa como capacidad de salir adelante. Ojalá que ustedes tengan esas características que se presentan de una persona resiliente para no quedarse abrumados frente a un problema. Y para finalizar ya esta primera parte de este primer trabajo de la materia que ustedes tienen que ver, que vendría siendo como la parte de psicología, se toma un tema que hoy en día está como muy de moda, es decir, como que lo estamos sufriendo. Dice, relación entre salud mental y estrés en la vida cotidiana. Factores estresores en la sociedad contemporánea. La verdad es las cosas de que hoy por hoy estamos viviendo momentos muy difíciles, como les decía yo al inicio de esta sesión. Esto de la pandemia nos tiene a todos mal, nos tiene preocupados, cada uno más que otro, pero vemos que cada día las noticias que se nos entregan no son las mejores.
modelos predictivos que se dice que van a llegar a ser 100, 200 personas muertas diariamente. Eso para todos es como una noticia no muy buena, que todavía no se va a encontrar una vacuna, que a lo mejor el próximo año recién se va a encontrar una vacuna, a pesar de que algunos laboratorios ya están trabajando en ello. Pero la incertidumbre que tenemos en el futuro, ¿cómo nos anda trayendo? ¿Cómo realmente estamos nosotros? El hecho de estar todos los días y, por ejemplo, en esto que nuevamente se pone en cuarentena la ciudad, en que uno no puede salir, y si uno quiere salir tiene que pedir permiso. Es como decir, oye, mira, yo como cabro chico tenemos que pedir permiso. No, tienen que pedir permiso. Y ya son 2 permisos nomás para la semana. Antes se salía todos los días. Ahora son 2. O sea que el mayor tiempo tenemos que pasarlo en la casa. Y nosotros ahí nos sentimos como encerrados, como gatos enjaulados. Los niños se sienten mal, a pesar de que podemos tener una serie de elementos que a lo mejor nos pueden ayudar para poder salir de ello, pero no. Es decir, estamos todos estresados. Llamemos y culminemos esto con la definición de lo que se denomina estrés. El estrés es efectivamente una carga o presión psicosomática que tiene un cierto tinte patológico ya en ciertas personas. Es el desequilibrio que uno tiene con respecto al momento de vivir. Y los elementos estresores pueden ser muchos, desde a lo mejor una construcción que se está haciendo cerca de su casa con el ruido infernal, eso los pone a ustedes nerviosos. O cuando se van al colegio a trabajar las interminables filas de vehículos, también es un elemento estresor. A lo mejor la llegada de fin de mes, sin plata, ¿qué hacemos? Hay muchos factores que nos llevan al estrés. Por lo tanto, uno tiene que ser capaz de lidiar con aquello y de tratar de ver cómo salir de él. Muchas personas, lamentablemente, tratan de huir de ese estrés mediante el alcohol o mediante, en este caso, las drogas. Claro, a lo mejor se olvidan del problema mientras están los efectos de estos elementos. Pero ¿qué pasa cuando se termina el efecto? Volvemos al mismo problema. Tenemos que ser capaces de poder solucionar los problemas. Entonces, repito, frente a estas conductas o frente a estas maneras de ser que nosotros tenemos estresantes, que de una otra manera nosotros nos llevan a estar mal psicológicamente, hay muchas acciones que uno puede hacer para salir de ello. Desde las acciones psicoterapéuticas, ¿ya? Eh, hasta ejercicios, ¿ah? Evitar que sean ambientes estresores de esa naturaleza, seguir un régimen alimenticio, hacer ejercicios. Todos esos elementos nos van a ayudar para poder salir del llamado estrés. Cuando a uno lo agarra el estrés y no es capaz de salir adelante, téngalo por entendido que se va a echar a morir y se puede enfermar hasta biológicamente. Eso sería una enfermedad psicosomática, vale decir, por el problema psicológico afecto mi cuerpo y a lo mejor puedo tener una úlcera, puedo tener el colon irritable, como se habla, puedo tener un problema biológico que no tiene nada que ver con la parte de pensamiento, pero ocurre. Entonces, para cuando tengamos en este caso nosotros estrés, busquemos la forma de salir de ello porque las hay. Siempre uno, si se predispone a salir adelante, puede hacerlo. Bien, jóvenes, con esto yo termino la primera parte de la materia. Posteriormente se voy a desarrollar el segundo punto que vendría siendo el resumen también que se les va a entregar a ustedes, el que corresponde a la segunda parte de la materia, y lo vamos a ir desarrollando de la misma forma. Como ven, lo que yo les pido es que no se aprendan las cosas de memoria, traten de entender lo que yo les acabo de decir y obviamente en lo que yo digo y lo que ustedes dicen, podemos sacar una cosa en común y ahí están aprendiendo. Uno nunca deja de aprender. No traten de aprenderse las cosas de memoria porque si yo no tengo habilidad de la memoria, va a ser un tiempo perdido. Pero hagamos las conexiones necesarias para que efectivamente esto que nosotros le estamos entregando a los docentes sea de su agrado y sea del diario vivir. Esta parte de la materia es distinta a las demás, porque como ustedes han visto, se habla de la persona, de ustedes mismos, de mí, de su profesora, de su papá, de su hermano. No son cosas extrañas, son cosas que ustedes conocen, pero a veces hay que tener un lineamiento para poder vivir de la mejor forma posible. Bien, sin más que nada que decirles, cuídense mucho,
y tratemos de hacer las cosas que corresponden para el bien, no solamente de ustedes, sino de su familia y ojalá de toda la comunidad. Gracias, jóvenes, por escucharme. Ya, profesor.